a todos, ¿cómo están? Nos volvemos a encontrar. ¿Se acuerdan cuando fuimos el primer café con Luis? Bueno, hoy estamos llegando al último y han pasado un montón de personas a lo largo de este año que nos han dejado su enseñanza, su testimonio y sobre todas las cosas su estar junto a Don Orione y cómo Don Orione los fueron acompañando a cada uno de ellos. Y hoy, para cerrar este café con Luis, estamos en este lugar tan querido y tan visitado por nuestra escuela, que es la capilla. Vinimos aquí a la capilla y estamos con alguien que tiene muchísimo que ver con la vida de Don Orione en Argentina, pero sobre todas las cosas, alguien que la vida de Don Orione lo impactó mucho, mucho profundamente. Estamos con Monseñor Adolfo Uriona, actualmente es obispo de Río Cuarto, de la Iglesia Argentina en Río Cuarto, pero ante todo, antes de ser obispo, para nosotros, para muchos de nosotros, es el Padre Adolfo. Así que acá abajo seguramente va a decir Monseñor Adolfo Uriona todo eso, pero van a escuchar que le vamos a decir muchas veces Padre Adolfo. Adolfo, bienvenido, ¿cómo estás? Gracias, Leo. Bien, una alegría de poder compartir con todos aquellos que siguen estas audiencias del Café de Honorio. ¿Por qué está Adolfo con nosotros? Porque queremos entrevistarlo y queremos que nos ayude a encontrar alguna faceta distinta de Lorione de la que fuimos recorriendo a lo largo de este año. Adolfo, contanos un poquito qué hizo Don Orione en tu vida, cómo fue tu relación con Don Orione desde tu Mar del Plata natal, qué cosas pasaron en tu vida y Don Orione. Sí, fue el modo de conocimiento. Yo a Don Orione lo conocí porque vivía frente a una parroquia de Don Orione, frente a una parroquia y un colegio de Don Orione, en Mar del Plata, eh, la parroquia San José y el colegio Don Orione. Y bueno, desde allí me enamoré de esa obra, me enamoré de todos aquellos que llevaban, de los sacerdotes, de todo lo que se hacía, y desde muy pequeño yo tenía la oportunidad de estar allí. Estabas ahí enfrente, o sea, cruzabas la calle y estabas ahí en la parroquia. Cruzaba la calle, estaba en la parroquia, así que desde los 6 años yo participé de un grupo Mm. que un sacerdote de Noria había fundado y que todavía existe, que es el Pequeño Mundo, que era un oratorio de Norione con organización de acción católica. Claro, claro. Y entonces ahí como que empezaste a descubrir a Don Orione. Al principio, ¿qué cosas te pasaron con ese Don Orione? ¿Qué cosas fuiste descubriendo de él? En realidad, Don Orione uno lo descubre siempre indirectamente, es decir, no directamente, sobre todo en esa época donde no se hablaba tanto de Don Orione, ¿no? Lo descubrí a través de sus curas, porque los curas que estaban allí todos habían sido alumnos de Don Orione y lo transmitían con su modo de ser y con su fuego y Sí, con sí. sus ganas de servir a los demás y su ímpetu. Entonces, a través de ello yo me fui enamorando de esta figura que empezamos a conocer ya casi al final, ahí recién al final, sobre todo cuando yo estaba en el último año de secundario, que se cumplieron 100 años del nacimiento de Don Mm. Orione, 1972, allí se hizo una gran difusión acerca de su vida. Pero mientras tanto fue siempre a través de la mediación de sus sacerdotes. Y ahí en la secundaria empezaste a pensar, o ya antes, qué ibas a hacer después que terminaras la secundaria. No antes, porque resulta que había un cura de Norione que le gustaba mucho la liturgia y era el que había comenzado este grupo y entonces sus dirigentes nos enseñaban a ayudar misa, así que yo aprendí a ayudar misa y tenía 7 años. Mm. Uy, y ayudé mi primera misa un mes antes de tomar la primera comunión. De acuerdo, la primera misa que ayudé fue el 2 de noviembre del 62 y era en latín. Ah, Así que claro. bueno, desde allí yo me acuerdo que volví a mi casa al frente y sentí las campanas y yo dije, yo quiero ser sacerdote. Yo creo que la idea ahí se grabó en el corazón y bueno, fue creciendo conmigo, evidentemente, Claro. con sus altibajos, pero ahí se grabó la idea de ser sacerdote. ¿Cuándo, entonces, esta idea, cuándo se concretó? ¿Cuándo fuiste ordenado sacerdote? Bueno, esta idea se concreta, digamos, primero entrando a la congregación, Claro. termino el quinto año, entro a la congregación y después yo me ordeno sacerdote en 1980.
en la Catedral de Mar del Plata, junto con otro compañero que habíamos entrado juntos, el padre Hugo Camino, y nos ordenamos en la catedral. Em, ¿Qué cosa vos recordás que hizo como así como un fuego grande en tu corazón que te dijo, yo a este Don Orione lo quiero para mi vida para siempre? ¿Qué recordás vos que te haya grabado así a fuego en tu interior? Vos hablaste en un momento de la figura de los sacerdotes que en esa época estaban, ¿no? Ellos de alguna manera te fueron mostrando ese Don Orione, pero ¿qué cosa vos sentís que se grabó a fuego en tu interior que siempre te acompañó? Yo creo que lo que más se me grabó a fuego de Don Orione, y que en el principio uno no lo hacía tan explícito, es el amor a la iglesia. El amor a la iglesia, y esa entrega por la iglesia y el servicio desde la iglesia a los más pobres, eso es lo que se me grabó a mí desde el principio. Después lo fui descubriendo, pero que uno mirando hacia atrás se da cuenta que eso es lo que uno lo marcó a fuego, como preguntabas. Nos diste el pie justo para lo siguiente, porque mira, vos ordenaste sacerdote, estuviste en muchas casas de Don Orione. ¿Cuánto tiempo hasta el día que el Papa Francisco decide algo para tu vida? ¿Cuántos años fueron desde que te ordenaste sacerdote hasta cuando te nombran obispo? Más o menos. Y más o menos, a ver, yo en el 2004, en el 2004 me llega la noticia, o sea, 24 años después de haber sido ordenado, todavía lo había cumplido, me llega la noticia de que me da el anuncio de que el Papa Juan Pablo II me pide que yo sea obispo Obispo. de Añatuya, que yo no conocía nada. Bueno, en ese día fue realmente un shock muy grande por todo lo que significaba, pero bueno, ¿sabés lo que me dijo el nuncio en ese momento? Cuando yo quedé así, le abrí la mano así, dije, A ver, ¿cómo primero te llaman que vayas a la la nunciatura. Es nunciatura? como Y bueno, la nunciatura es como la embajada del Papa en cada país. Entonces, te llaman nunciatura, acá algo pasa, algo sí, yo digo, ¿para qué seguro. me llama anuncio a mí? Yo había sido provincial, pues yo había terminado hace tiempo, venía de nuevo a la Argentina porque es todo un año en Italia, y no sé para qué me llamara el anuncio. Claro. Entonces cuando me llama, y me da esa noticia, yo quedo así y me dice, no, usted no se puede negar porque usted tiene un cuarto voto de fidelidad al Papa. Ahí me mató, porque evidentemente, sí, no me podía negar porque era lo que Don Orione quería a través de su iglesia. Claro. Bueno, pero entonces, a ver, sacerdote de Don Orione, con esa impronta tan fuerte del amor a la iglesia, y te toca entonces vivir este amor a la iglesia en esta misión que te estaban confiando de salir, digamos, de la familia de Don Orione e irte a la familia grande de la iglesia argentina, y vas a Ñatuya. Y ahora, en la actualidad, como obispo de Río Cuarto. Entonces, la pregunta sería, ¿cómo vivís esta presencia de Don Orione en estas dos misiones que Añatuya y Río Cuarto? Bien, lo que uno recibió de Don Orione desde chico y después en la formación, eso queda grabado a fuego, como dijiste al principio. Y eso uno lo lleva, es el carisma, y eso uno lo lleva a donde va. Eh, Cuando fui a Ñatuya yo me encontré con un sitio muy orionista, porque es la diócesis más pobre del país, una de las diócesis más pobres del país. Y allí pude palpar de cerca ese amor que Don Orione tenía a los pobres y allí entregarme. Cuando me pasaron a Río Cuarto, es una realidad distinta, Mm. muy distinta. De todas maneras, me di cuenta que ese amor a la iglesia, como decía antes de Don Orione, yo lo pude también transmitir, lo estoy pudiendo también transmitir en ese lugar. Creo que lo que Don Orione te marca aquí adentro con su carisma, eso uno lo lleva todo. Vas donde fuiste, pudiste poner esa impronta, ¿no? Del cura de Don Orione que se formó con ese amor a la iglesia, el amor a Jesús, el amor a la Virgen, el amor a los más pobres, ¿no? Entonces, qué bueno. Así es, incluso en Río Cuarto yo me encontré con un cotolengo fundado por un sacerdote que de Darío. Digamos. Así que ahí también. Padre Adolfo, vos como dijiste, como fuiste provincial, sacerdote aquí en Argentina,
pudiste tener como una visión más amplia de Don Orión en distintas partes, por ejemplo, de Latinoamérica. Este año estamos celebrando los 100 años de la presencia de Don Orione podemos decir, en Latinoamérica, no en Argentina, pero abriéndose el corazón más grande. Em, ¿Podés ayudarnos a descubrir un poquito, después que vino Don Orione aquí a Argentina, cómo fue extendiéndose, cómo fue abriendo su brazo y su corazón para llegar a otros países de Latinoamérica? Sí, Don Orione no tenía muchos medios. Quiero también destacar que Don Orione, antes de venir a la Argentina, había mandado a sus religiosos a Brasil. En Brasil comenzó la obra. No vino él en ese momento, pero mandó a sus religiosos. Cuando él viene en el año 21, esa obra estaba un poquito medio como caidona, podríamos decir, en Brasil. Entonces él vino a darle un impulso allí. Y como el secretario de la Nunciatura lo invitó a venir a la Argentina, él tenía muchas ganas de venir a la Argentina y por eso dio este paso de venir a la Argentina. Y desde aquí, ya en el segundo viaje, él va a Chile, él tiene esa perspectiva de abrir horizontes. Bueno, en Uruguay también estuvo antes. Don Orione quería expandirse, sobre todo llevando ese mensaje de amor, especialmente hacia los más necesitados, y creo que una cosa muy grande que tenía en el corazón era el cotolengo. Entonces, cuando vino el segundo viaje, los discapacitados, el cotolengo fue realmente su mirada central. Los más pobres de los pobres. Los más pobres de los pobres en aquel tiempo, que eran los más abandonados de todas maneras. Ahora la discapacidad ha adquirido realmente una relevancia y una conciencia en la sociedad muy grande. En aquel tiempo no. Por eso Don Orione se dedicó a ellos con todo el corazón. Argentina, nombraste Uruguay, hagamos un mapa. Argentina, Uruguay, Chile, Sí, bueno, Brasil primero, bueno, Brasil, Brasil, Argentina, Uruguay, Chile, después Venezuela, después las hermanas de Don Orione también en Perú, sí, Paraguay, Paraguay, bueno, la congregación abrió en Paraguay desde la Argentina, eh, México. y México también. Eh, México ahora en este momento ya no lo tenemos más, pero esa, digamos, amplitud de miras hacia la realidad latinoamericana era muy propia de Don Orione, y eso creo que también lo había mamado de su maestro, que fue Don Bosco, Claro, que mandó los claro, primeros a la claro. Patagonia en Argentina. De hecho, siempre se habla de que esa presencia de Don Orione en Mendoza tuvo mucho que ver con Don Bosco y que después fue para Chile, ¿no? Entonces, cómo se fue entrelazando ese lazo de amistad, ¿no? Así es. Y después nos olvidamos de Boston, de Estados Unidos. Ya no hablamos de Latinoamérica, pero también América, en América del Norte, también En Estados América Unidos, del ¿no? Norte también, sí, eso ya fueron fundaciones que fueron por otro lado, que no Claro. partieron tanto desde aquí, pero sí también Estados Unidos tiene su casa la congregación. Em, Hace unos años atrás leímos muchos un libro que vos escribiste que muestra una faceta de Don Orione conocida, sí, pero quizás no tan estudiada sobre el tema de la misericordia. Recuerdo que tu libro dice, Don Orione, Padre rico en misericordia. ¿Qué cosas entonces de Don Orione vos fuiste descubriendo en esa escritura que nos la regalaste también como alimento espiritual para muchos de los hijos de Don Orione, ¿no? Sí, a veces nosotros, la mirada de Don Orione es multifacética, pero a veces nos podemos quedar en un Don Orione, es decir, fundador, ejecutor de obras de caridad, pero podemos olvidarnos del espíritu que llevaba eso. Yo creo que ese espíritu justamente era el fuego del amor de Dios, el fuego del amor del Dios misericordioso. Y él tuvo una capacidad de paternidad y de amor misericordioso con muchísimas personas que la experimentaron de manera personal y también a veces de manera grupal, con grupos que habían sido poco marginados dentro de la iglesia, como por ejemplo los modernistas, o el vínculo que tenía con aquellos que estaban fuera de la iglesia desde ese amor misericordioso, como eran los socialistas, como eran los masones. Don Orione era un hombre de corazón para todos.
Yo creo que ese amor misericordioso es lo que tanto el Papa Francisco nos está diciendo ahora, ¿no? Y que necesita la humanidad, descubrir un Dios que nos abraza en su misericordia y que nunca nos abandona. Eh, Siempre decimos que Don Orione caminó por este patio, ¿sí? Por el patio de la escuela. ¿Hace mucho que no venías a la escuela o qué relación tuviste vos aquí con el San Martín de Tours? Bueno, yo mi primer destino como sacerdote fue Victoria, y bueno, Victoria en ese momento, San Martín de Tours estaban íntimamente ligados, así que yo venía bastante en el año 81, venía bastante, de 81 hasta el 84 por aquí. Después cuando desde la congregación se decidió entregar esta obra al clero diocesano, a mí también me tocó en esa gestión hacer el traspaso. Eh, este es un lugar, bueno, que uno venía con mucha alegría. Acá venía siempre el padre Benjamín Martínez, nosotros lo acompañábamos cuando nos invitaba a confesar, a los chicos y demás. Siempre fue muy lindo ese Martín de Tours. Y don Orione lo recibió justamente de Jacobé, Ah, que un gran bienhechor, que fue el que lo recibió primero en Victoria y después le donó esto para hacer este colegio. Mucha historia en este colegio orionita que, bueno, está en sus raíces. y Don Orione muy presente, y la Ave María adelante, y no solamente su imagen, la reliquia, bueno, que tenemos aquí en la capilla, creo que ese espíritu impregna cada rincón de este colegio. Hay también, pensemos que, y seguramente muchos van a estar viendo este programa, muchas personas que han pasado por esta escuela y que han vivido la presencia de un Orione tan grande y tan fuerte, tan, como decíamos, tan en ese corazón que se prendió como fuego dentro, que la han trasladado a distintas profesiones, al mundo del trabajo, al mundo del servicio, ¿no? Don Orione, como en todos los lugares donde está, hace que sus hijos puedan abrirse al mundo y mostrar al mundo lo que son capaces de hacer porque Don Orione los animó, los ayudó, los formó, ¿no? Sí, yo creo que eso un poco siempre es el objetivo, ¿no? Formar personas que sean un bien para los demás, ¿eh? Hacer siempre el bien a todos. Hacer siempre bien a todos, el mal Mal nunca nunca, a nadie. jamás a nadie. Bueno, eh, cuando nuestros invitados siempre les proponemos hacer un ping-pong de algunas preguntas, no son preguntas raras, no te asustes, preguntas como que nos ayudan a cerrar este reportaje. ¿Preparado? A Vamos. ver. Una frase de Don Orione. Solo la caridad salvará al mundo. Un lugar en el mundo de Don Orione donde te gustaría volver a ir o ir, porque no hayas conocido. Tortón. Eh, un recuerdo que vos tengas así muy fuerte de Don Orione, ya sea chiquito, joven, no sé cómo, de tu vida. Un recuerdo de tu vida. Un recuerdo de mi vida, de la vida de Don Orione. De la vida de Don Orione o tuya, en donde Don Orione hizo algo con vos. Sí, a mí me impactó la pobreza, su pobreza, cómo iba a trabajar con su padre y cómo allí descubre la vocación. ¿Qué es lo mejor de Don Orione? Lo mejor, lo más. Este es el top de Don Orione. ¿Qué es? ¿Qué es lo de Don Orione lo más? Y Cotolén. Eh, Algo de Don Orione que lo hiciste propio para tu vida. El servicio a los pobres. Y lo último, queremos pedirte que por favor nos regales como obispo, como sacerdote de Don Orione, como hombre de fe, como hombre al que queremos mucho, porque muchos de los que estamos viendo te queremos muchísimo porque algo hiciste en nuestra vida. Entonces, con esas palabras te pido que vos nos regales también de parte de Don Orione la bendición, especialmente para las familias que nos están viendo, para los exalumnos, los alumnos, la gente que trabaja aquí. Han sido años bravos en donde en todos y cada uno desde su lugar hemos sostenido la escuela, hemos sobre todas las cosas hacer lo posible porque nuestra vida siga adelante y lo hagamos en familia y con alegría y en paz. Espero que tu bendición cierra este ciclo de Café con Luis y nos ayuda también a terminar este año con alegría. Así es, cuando Don Orione se encontró con un muchacho huérfano,
y viajaron toda una noche en tren hacia el norte de Italia, le dijo así: mira, tendrás momentos muy oscuros en tu vida, pero acordate que siempre Jesús está a tu lado y nunca te abandonará. Con esta certeza que vivamos la esperanza en medio de las pruebas que vivimos por la pandemia y que vivimos por la situación social de nuestra patria. Por eso, con esa esperanza que nos da nuestro fundador, les doy la bendición en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Adolfo. Gracias a ustedes por haber haber acompañado cada uno de estos cafés. Gracias al Colegio al San Martín de Tours por permitirme también hoy estar aquí. Y vamos a disfrutar juntos de la vida, disfrutar juntos de este año. Falta poquito para terminar, pero que sin duda vamos a celebrar también el estar vivos y con alegría y con mucha paz. Gracias. Les dejo el final de la frase a ustedes en casa, ¿eh? Ave María y... Adelante. Chao.